El título este que tengo yo aquí es un poco pretencioso, pero a mí me parece que tiene interés el saber, como dicen los clásicos, con quién nos jugamos los cuartos, quiénes son los viejecitos madrileños, los viejecitos españoles y qué características tienen. Entonces, un poco hurgando, hay bibliografía, hay bastante, hay algunas cosas que se saben menos, pero hurgando un poco me ha parecido que podía ser un tema de interés. Lo he dividido en estos apartados que aparecen aquí. Hablaremos un poquito de a qué llamamos cada cosa nosotros en geriatría. Hablaré algo de la demografía, de los hábitos sociales que tienen las personas mayores y sus problemas más frecuentes, de la salud del anciano, que me parece importante. Al fin y al cabo, los que van a las farmacias son los que tienen problemas de salud. Los sanos normalmente, afortunadamente para ellos, no tienen que ir. Y también una incursión pequeña en el tema de los fármacos y los viejos, que me parece importante. ¿Qué es ser viejo? Yo, si esto en vez de ser un sitio tan solemne fuese la Facultad de Medicina y fuesen los alumnos o la Escuela de Enfermería, preguntaría tú, ¿quién crees que es qué es ser viejo? ¿Quién lo define? Pero no me atrevo a hacerlo aquí. Es difícil definir qué es ser viejo, ¿eh? Hay algunas definiciones un poco peculiares, como por ejemplo esta que se atribuye a Maurice Chevalier, que dice que viejo es el que tiene 15 años más que uno. Eso en el lenguaje popular es bastante habitual. Pepita se ha echado un novio viejísimo, tiene 30 años, cuando tiene una 18 lo suele decir y todos lo hemos oído. Y hay otra que oí hace poco y que la apunté porque me pareció que respondía a una realidad. Dice, la edad avanzada es aquella en la que a la profesión médica empieza a perder interés por ti. Esto lo dice una geriatra escocesa y yo creo que no le falta razón. En todo caso, nosotros realmente la vejez no la definimos por la edad. No hay un día desde el que sea viejo. La edad solamente vale, pues, poner una raya vale para dos cosas. Vale para la administración cuando le jubila a uno y le declara oficialmente viejo. Y tampoco es una raya fija, porque en España mayoritariamente son los 65 años, pero los funcionarios pueden ser a los 70 y hay gente que se jubila a los 50 y hay gente que no se jubila nunca, como los escritores o como los notarios hasta hace poco. La otra cosa para la que se ponen las rayas son los estudios epidemiológicos. Obviamente, cuando nosotros necesitamos saber cuántos diabéticos o cuántos hipertensos hay, pues tenemos que poner un corte, ¿eh? La malnutrición, la desnutrición, ¿es un fenómeno común? Bueno, pues hay que decir, a los 20 años a lo mejor no, en cambio a los 80 probablemente sí, y hay que poner un corte de edad para poder comparar. Realmente nosotros en geriatría hablamos de envejecimiento, un proceso dinámico que se inicia probablemente al nacer, hay quien dice que incluso antes, y en todo caso a partir de los 30 años, que es el momento a partir del cual más o menos, tampoco es una cifra exactamente precisa, pero es el momento donde más o menos empezamos a perder más que a ganar. Hasta los 30 años ponemos los procesos que llamamos anabólicos, dominan sobre los catabólicos. A partir de esa edad, más o menos ocurre lo contrario. Las pérdidas superan a las ganancias y a partir de ese momento pues podemos hablar claramente de envejecimiento. En realidad, la característica fundamental del envejecimiento es la que aparece en esta diapositiva. Son la pérdida de los mecanismos de reserva. Nacemos con un margen enorme de reserva, lo vamos perdiendo según cumplimos años, y eso es lo que caracteriza básicamente al envejecimiento. Y eso trae una consecuencia que es la que está aquí debajo, y es que a medida que perdemos margen de reserva nos hacemos más vulnerables. Los problemas que nos pueden hacer enfermar o los problemas que nos pueden matar, pues van bajando su dintel de intensidad. Una cosa que a los 18 años, pues una pulmonía, primero no se tiene, pero si se tiene, pues a lo mejor en una semana está resuelta, a los 90 le puede mandar a un señor a otro barrio, ¿no? Eso pasa con cualquier tipo de fenómeno que nos planteemos. ¿Y por qué envejecemos? Esto también es importante y además esto tiene que ver mucho con la nutrición y aquí la alimentación juega un papel fundamental. Pues probablemente envejecemos por varios mecanismos. Algunos de ellos son los que se engloban en este apartado, envejecimiento intrínseco. Los coches les ruedan y se van desgastando las ruedas, pues al organismo le pasa lo mismo y eso en gran parte viene programado por la carga genética que trae cada uno y cuando se habla de esto, de envejecimiento intrínseco o a veces de envejecimiento fisiológico. Tiene algunas características, o sea, es universal, todo el mundo le sufre ese envejecimiento, todo el mundo a medida que va cumpliendo años va perdiendo. Otra característica es que la cadencia de las pérdidas no es la misma de unas personas a otras, ahí la carga genética influye, y tampoco es la misma dentro de un mismo individuo
la velocidad a la que envejece una parte u otra. Hay gente que a los 90 años pues conserva todo su pelo y lo conserva negro, no es lo normal. Y hay gente que a los 15 es calva. Pues eso, las arrugas de la piel, o le pasa al hígado, y le pasa al corazón, y le pasa al riñón, y le pasa a todo nuestro organismo, que tiene una cadencia que puede variar de unas partes a otras. Y luego hay otros componentes, o hay otros mecanismos a través de los cuales envejecemos, que son, todo esto que llamamos envejecimiento extrínseco. Aquí podríamos incluir, por una parte, lo que se llama envejecimiento patológico, que son pues las consecuencias de las cosas malas que nos van pasando a lo largo de la vida. Cuando uno tiene una tuberculosis a los 20 años, pues si sobrevive, que es lo normal ahora, puede quedarle un trozo de pulmón que no funciona y tiene que adaptarse. Si a uno le quitan el estómago, pues la persona puede vivir sin estómago, pero la función del estómago es suplida por otras partes del organismo. Entonces, todas las pérdidas que como consecuencia de enfermedades o como consecuencia de accidentes o de intervenciones quirúrgicas vamos acumulando a lo largo de la vida condicionan cómo envejecemos. Y al lado de eso están todos los fenómenos que tienen que ver con el tipo de vida que uno lleva, fenómenos ambientales o fenómenos que se englobarían dentro de ese capítulo de factores de riesgo. Aquí la alimentación juega un papel fundamental. No envejece lo mismo el que hace una dieta, entre comillas, sana, que el que hace una dieta inadecuada, o el que se mueve y se mantiene físicamente activo toda la vida, o el que no se mueve, etcétera, o el que fuma o el que no fuma. Hay muchos factores que influyen en este campo. Bien, dicho eso, vamos a pasar al segundo apartado, que es esto de lo de la demografía. Esta diapositiva la pongo porque los periodistas la utilizan, los conceptos de esperanza de vida los utilizan muy alegremente y muchas veces mal. Es decir, cuando nosotros hablamos de esperanza de vida, tenemos que poner un apellido, un apellido. Y un apellido es la esperanza de vida máxima. ¿Qué es la esperanza de vida máxima? Pues, como dice su nombre, es el tope al que se puede llegar. ¿Cuánto eso? ¿Qué define? ¿Cómo se sabe eso? Pues se sabe con el registro civil. Uno nace, se muere y se mide lo que hay en medio. Entonces, el registro civil se introdujo en Europa a principios del siglo XIX y desde entonces ha nacido y se ha muerto gente suficiente como para saber cuánto es lo que más se puede vivir. Y lo que más se puede vivir, que por cierto es un concepto que es común para todos los individuos de una misma especie, es decir, en teoría todo el mundo podría alcanzar ese tope, no lo alcanza nada más que una persona y muy de tarde en tarde, pero en principio podría alcanzarlo todo el mundo y es distinto para cada especie. La esperanza de vida máxima del perro o del ratón o del elefante o de la tortuga es distinta de la especie humana y en cada una de esas especies tienen su propio tope que también todos los individuos de esa especie en teoría lo podrían alcanzar. En la especie humana, la persona que se sabe que más ha vivido, que se sabe con constancia de fecha de nacimiento y de defunción, porque luego hay mucha literatura y mucha leyenda y historias de la Edad Media. El conde no sé cuánto se casó a los 120, tuvo un hijo a los 150, todo eso no está contrastado, ni está contrastado tampoco todos los superviejos que se ubican en los Andes o en el Cáucaso o en las montañas chinas o en sitios en general bastante remotos y con poca documentación. La mujer que más ha vivido es una mujer, fue una francesa que se murió en el año 1997 a los 122 años y 5 meses. Por cierto, una señora que tiene una historia muy graciosa, es que cuando se quedó viuda a los 80 o por ahí, hubo un vecino suyo que era notario y que le ofreció pagarle una renta y quedarse con el piso cuando se muriera. La señora dijo sí y se murió el notario y los hijos tuvieron que seguir pagando durante bastante tiempo hasta que se murió la señora a los 122 años. Bueno, en general cuando se habla de esperanza de vida, por cierto, este concepto, el de esperanza de vida máxima, se ha modificado muy poco en el tiempo. Es decir, en estos momentos, pues sería en torno a los 120 años, como acabo de decir, pero en el siglo I, pues por ahí debía andar, a lo mejor eran 118, pero vamos, no hay constancia, evidentemente, pero se ha modificado, se sabe que se ha modificado muy poco a lo largo del tiempo. Vivir más es una aspiración universal y de todos los tiempos, la búsqueda de la piedra filosofal y la búsqueda de la eterna juventud, y son cosas que aparecen en todas las literaturas, pero hoy por hoy lo que se está intentando hacer, el esfuerzo por poder superar ese techo que tenemos ahí, corre a cargo de los que se llaman biogerontólogos, es decir, de investigadores básicos, muchos de ellos procedentes de laboratorios de bioquímica o de genética o de fisiología,
y están basados en analizar aquellos mecanismos que se supone, o que se sabe, que intervienen en el proceso de envejecer, pues aquí llámese radicales libres o otras cosas, y intentar interferir en animales muy elementales, pues en la drosófila o incluso en algunos ratones, algo se está consiguiendo, pero muy poco, y en todo caso en la especie humana no nos hagamos planes para más de esa edad, ninguno de los que estamos aquí, porque probablemente no lo vamos a ver. El siguiente punto es el de esperanza de vida media. Esto es lo que normalmente, cuando se dice esperanza de vida, alude uno. Este es un concepto que sí que ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. La esperanza de vida media es un concepto estadístico. 50% que, de acuerdo con las previsiones estadísticas, va a alcanzar en un sitio y en un momento y en una época determinada la población que nace en ese sitio o que tiene 50 años o 40 o 80 o los que quiera tener en ese momento determinado. Esto ha aumentado muchísimo. Esto en España, por ejemplo, a principios del siglo XX, en el año 1900, la esperanza de vida media estaba en torno a los 35 años, un año más para las mujeres y un año menos para los hombres, y eso quería decir que el 50% de la población se iba a morir antes de los 35 años. En el año 2000 eso estaba más del doble. En estos momentos pues andamos, las mujeres, ahora pondré alguna diapositiva, andan en torno a los 83, 84 años de esperanza de vida media, los hombres andan en torno a los 77. Y eso ha ocurrido en casi todas las partes del mundo, en mayor o menor medida. Evidentemente hay muchas diferencias, pondré algunos datos en función sobre todo de situación económica y cosas de estas, pero es un concepto que se ha modificado muchísimo. Y luego está este otro concepto que es importante también, que es la capacidad de la persona para manejarse por sí misma, que tiene que ver con la calidad de vida y que busca, sobre todo, mantener a las personas hasta el final en las mejores condiciones posibles, de manera que sean capaces de realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria, etcétera. Y luego está este otro concepto que aparece aquí abajo, que es el índice de envejecimiento, que tiene interés para las administraciones, quizá también para nosotros, y que refleja la proporción de personas mayores de una determinada edad en relación con el conjunto de la población. En Europa, normalmente, aquí sí que se pone un corte, al fin y al cabo esto es un dato pues epidemiológico también, está en torno a los 65 años. Es decir, la proporción de españoles de más de 65 años nos dice el índice de envejecimiento de España. En este momento estamos en el 17%. En el año 80 estábamos en el 11%. Y las previsiones son que vamos a seguir aumentando. Vamos a seguir aumentando porque la gente vive más y porque nace menos, lo cual son dos factores que contribuyen a que aumente este índice. Estos son datos. En España el censo se hace cada 10 años, el censo oficial, entre medias se hacen padrones que son menos precisos. Fijaos, el último es del año 2001 y aquí tenemos 7 millones, en este momento estamos por los 7.400.000, 17% más o menos. En el año 20 años antes, 4.200.000, 11%, y niños eran una cuarta parte de la población, en este momento es un 15%. Es decir, nunca en la historia había habido, si llamamos viejos a los mayores de 65 años, nunca había habido más viejos que niños. Eso está pasando en España y está pasando en prácticamente todos los países con un cierto nivel de desarrollo, prácticamente en todos los países europeos. Y esos son los que van a ir, los que están yendo a las oficinas de farmacia. Estos son datos sobre la esperanza de vida media que me he referido antes. Vemos como del año 1900 los hombres vivían pues esto y las mujeres esto, y 100 años después pues esto ha saltado una barbaridad. Pero si contamos la gente que en este momento tenía 65, 75, 85, vemos cómo también ha ido aumentando, tanto en hombres como en mujeres, la esperanza de vida, sea cual sea la edad a la que nosotros lo analicemos. Estos son datos, algunos datos europeos, y esta diapositiva la traigo para hacer ver que estamos bastante bien, tanto en hombres como en mujeres. Si comparamos los datos del año 80 con los del año 2003, los 5 primeros países están puestos aquí, pues el único que repite en todos los sitios es España y Suecia también, pero Holanda o Chipre o Grecia o Italia pues están en algunos de estos rankings en un buen puesto, pero en otros no tanto. Son datos interesantes que nos hablan de cómo andamos aquí en este capítulo. Y estos son datos absolutos que me los voy a saltar, pero que más o menos lo que quería hacer ver con esta diapositiva es cómo en todos los países de Europa, quizás con la excepción de Rusia, va aumentando, y también en Rusia, tanto las cifras absolutas de personas mayores como el porcentaje, el índice de envejecimiento. Bien, en resumen, quizás de esta diapositiva lo más interesante es que vamos a aumentar en todos los países europeos, en España también,
y que esto es un fenómeno que no sabemos hasta dónde nos puede llevar y cuánto nos va a parar. Lógicamente, cuanto más se aumente, pues mejor. ¿Cómo son nuestros viejos? ¿Con quién nos jugamos los cuartos? Como decía al principio. Bueno, pues si miramos este parámetro, aquí hay diferencias importantes en función del género, ¿no? Fijaos, los hombres más afortunados, pues 3 de cada 4 tienen una señora al lado que les ayuda y les ocupa de ellos. Las mujeres, más de la mitad, no tienen un señor al lado. Hay muchas viudas y hay también más solteras que hombres. Primer dato interesante a tener en cuenta. Segundo dato interesante. ¿Dónde viven? Viven solos muchos. Vivir solo es un problema, pero fijaos, uno pensaría que a medida que aumenta la edad van a vivir menos solos, pero no es así, por lo menos hasta los 90 años. A partir de los 90 años probablemente es así. A medida que aumenta la edad, más solos viven. Problema. Y si añadimos los que viven con su pareja, es decir, con otra persona más o menos de la misma edad y con problemas parecidos, pues nos encontramos con que casi 2/3 partes de la población puede tener problemas a la hora de manejarse, considerando que además, como veremos enseguida, 1/3 parte de esta población tiene dependencia, de alguna forma de dependencia. Esto va a aumentar. Hay países europeos a los que nos vamos pareciendo cada vez más, como Francia o Italia, que están cerca del 40% aquí. Claro, aquí hay mucha variabilidad, no es lo mismo el campo que la ciudad, ni el norte que el sur. En Canarias es mucho menos problema que en Cataluña, por ejemplo, pero en todo caso estas cifras van aumentando, están aumentando ya, y hay ciudades europeas como Berlín que tienen el 70% de la población mayor de 65 años que vive sola. La población mayor, los que van a las farmacias, en general tienen un nivel de estudios más bien pobre. Es decir, entre los mayores de 80 años, pues no llegan al 10% los que tienen estudios secundarios o universitarios. Los más jóvenes, algo más. Claro, esto tiene una explicación fácil. En la edad en que estas personas eran niños, la escolarización no era obligatoria. Muchos de ellos han trabajado de niños. Muchos de ellos han hecho la guerra, como dicen, lo explican muy bien. Y además todos ellos han peleado porque mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y en gran parte lo han conseguido, lo que paradójicamente se ha vuelto contra ellos, porque en una sociedad muy competitiva el que no llora no mamá, y el que tiene peor nivel de formación llora menos y protesta menos que el que lo tiene mejor. Las casas en las que viven están bien, pero no tanto. 2/3 partes de las casas en las que vive la gente no tienen calefacción. Esos son datos de hace 10 años, hace 12 años. Quiero decir que es posible que esto esté algo mejor ahora, pero de todas las maneras, 1/3 parte no tiene ascensor, de los que deberían tenerla. No, aquí se excluyen los que viven en plantas bajas. Teléfono falta también en algunos sitios. Es decir, sigue habiendo problemas también en los domicilios de las personas mayores. Tienen mucha dependencia. Hay muchísimos estudios. Ahora, con la ley de dependencia, se hicieron muchos libros blancos y estudios por parte de organismos oficiales, como el INSERSO, pero también por parte de fundaciones, el BBVA o otras fundaciones. Prácticamente todos coinciden en las cifras. Es un estudio del Defensor del Pueblo que hicimos nosotros en la Sociedad de Geriatría y que coincide prácticamente con los demás estudios. Incluso el propio prólogo de la ley de dependencia, cuando habla de las personas potencialmente susceptibles de recibir, pues la sitúa entre el 30 y el 33%, que es casi 1/3 parte de la población. Eso es bastante. Y tienen en todas las estadísticas, las mujeres tienen más problemas en este sentido que los hombres. Y a medida que aumenta la edad, lógicamente, estas son cifras absolutas, si las lleváramos a cifras relativas, las diferencias serían mayores, pues aumenta también la proporción de personas dependientes. Y la dependencia no es solo física en muchos casos, sino, como vemos aquí, también prevalencia de demencia aumenta llamativamente con la edad, de tal manera que por encima de los 90 años prácticamente 1 de cada 3 tiene problemas de este tipo. El tema del alcohol, que tiene bastante que ver también con el tema de los fármacos. Aquí, esto es de la Encuesta Nacional de Salud, son estos datos. Hombre, ¿han consumido en las últimas 2 semanas? Pues más de la mitad de los hombres, incluso de los muy mayores, de los menos mayores, pues 3/4 partes, menos las mujeres. Esto hay que leerlo con cierta precaución porque probablemente estos datos están a la baja en muchas
y muchos también, pero quizá más las mujeres por aquello de los hábitos sociales y de estas edades, lo confiesan menos y en todo caso pues son bastante los que han bebido alcohol en las últimas semanas. Si ya esto lo llevamos a lo que llaman en la encuesta nacional de salud consumo de alcohol con riesgo para la salud, obviamente las cifras son muchísimo más bajas y no llegan a los niveles que aparecían en la diapositiva anterior. El tema del tabaco. Las mujeres casi no fuman, pero fijaos, es sorprendente que en este trabajo que se ha publicado, ha salido esta semana prácticamente en Medicina Clínica, que analiza a lo largo del tiempo cómo han sido está hecho en Barcelona, con una muestra representativa de la población de Barcelona, no creo que en Madrid sea muy distinto. Vemos cómo ha ido bajando la tasa de fumadores, hablamos de los mayores de 65 años, ha bajado muy importantemente. O sea, si el 40% fumaban en el año 83 y en el año 2006 fuman el 15%, el descenso es espectacular. En las mujeres, no, claro, están llegando ahora a edades avanzadas, mujeres que han cogido el hábito de fumar ya siendo más jóvenes y cuando no estaba mal visto, cuando ha dejado de estar mal visto o peor visto, que los hombres fumaran. Y eso ahí, aunque las cifras siguen siendo bajas, es previsible que estas cifras puedan aumentar en el caso de las mujeres en los próximos años. Otros datos en relación con el retrato sociodemográfico. La gente mayoritariamente se vacuna contra la gripe. Eso es un dato interesante. Es un dato interesante porque es una vacunación obligatoria. Lo lógico sería que aquí estuvieran más del 90%. Pero, en fin, que estén 2/3 partes, pues no está mal. No está mal y es una respuesta, yo creo, para estar más o menos contento. Se toman la tensión. Tomarse la tensión no quiere decir que se la controlen, pero bueno, tampoco está mal. En ese sentido, cabe pensar que la gente mayor se va preocupando también por el tema de la salud. ¿Cómo es la salud del anciano? Bueno, pues en relación con la salud del anciano hay que hacer algunas consideraciones previas. Primero, habría que diferenciar el cómo me encuentro del cómo estoy. No es lo mismo. Hay gente que se puede encontrar muy bien y estar bastante mal y al revés, gente que se queja muchísimo y que está bastante bien. Es difícil medirlo. La salud subjetiva es muy fácil medirlo, es preguntar. Usted, entre muy bien, bien, regular, mal y muy mal, ¿dónde se pone? Lo hace la encuesta nacional de salud cada 3 o 4 años. Eso es fácil, pero la salud objetiva es muy difícil, porque si tú preguntas a la gente, ¿usted qué tiene?, te van a decir, primero, lo que saben que tienen. Hay cosas que las tienen y no saben que las tienen, por ejemplo, muchos diabéticos o muchos hipertensos y otras muchas enfermedades. Segundo, lo que valoran como enfermedad y otras cosas que tienen y que no valoran como enfermedad porque, por ejemplo, las consideran propias de la edad, pues no te las van a decir. Este tipo de preguntas, por ejemplo, hay una respuesta que es espectacular, que es la patología de los órganos de los sentidos. Cuando le dices a la gente, ¿usted qué tiene?, a la gente mayor, el 7% te dice que no ve o que no oye, siendo así que más del 90% necesita gafas y que audífonos necesita aproximadamente el 60 o 65%. De la boca no se queja nadie y la tienen que dar pena. Es decir, hay muchas deficiencias en este sentido. Otros parámetros de medición, como pueden ser los informes de los hospitales, que suelen estar bien hechos, los informes de alta, pues te dan información sobre los que han ingresado, pero gente que se muere sin pasar por un hospital o que ha pasado muy ocasionalmente. Las autopsias, que sería una manera de saberlo, hay cosas que no las pueden medir. Una autopsia no mide una depresión, ni otras muchas cosas. El consumo de fármacos es un dato indirecto. Si se consumen muchos antibióticos hay que pensar que hay muchas infecciones, pero también es un dato incompleto. Hay enfermedades que no requieren fármacos o que no requieren. Entonces, probablemente para saber cómo es la salud objetiva hay que recurrir a parámetros diferentes y analizarlos de una manera conjunta. Luego está el tema de la dependencia. ¿En qué medida la dependencia se relaciona con la salud? A juzgar por la ley de dependencia bastante poco, porque, por ejemplo, de la palabra prevención solamente sale 3 veces y en plan un poco de brindis al sol. Sin embargo, es obvio que todas las dependencias, la mayor parte de los dependientes son mayores. Hay gente que nace dependiente, pero no es lo habitual. Y las dependencias son generadas a partir de problemas de salud. Se sabe cuáles son los problemas de salud que generan dependencia. Entonces, ahí hay una relación que es interesante también tenerla en cuenta. El tema de los fármacos, en qué medida los fármacos influyen para bien y a veces para mal en la salud, luego hablaré un poquito de eso. El tema de la discriminación, que también hablaré un poquito de eso. Llega un momento en que la salud parece que es un problema social. Se les echa la culpa a los viejos de que no se van a poder pagar las pensiones porque gastan mucho.
en fármacos, o gastan mucho en hospitalizaciones, o gastan mucho en general en temas que tienen que ver con la salud, y se les quiere excluir, por ejemplo, de determinado tipo de posibilidades médicas. Vosotros sois farmacéuticos y sabéis pues el problema de las recetas que hay que llevar con el visado de la autoridad competente. Eso pasa también en otros niveles. O sea que estos son, yo creo, algunos de los problemas que tienen que ver con la salud del anciano. Por ejemplo, este es un titular me parece que era de Diario Médico, pero es muy fácil encontrar titulares de este tipo en la prensa, en el ABC o en El País o en cualquier periódico de tipo general, y también en los periódicos profesionales, desgraciadamente. Bueno, en todo caso, esto es importante. Cuando a la gente se le pregunta a usted qué es lo que más le importa, o cómo definiría usted su calidad de vida, o cómo se formule la pregunta, en los mayores la primera opción, la primera preocupación, la primera aspiración es la salud. En las encuestas es que salen para los jóvenes pues es la vivienda o el terrorismo o el trabajo o otras cosas. Para los mayores, sin lugar a dudas, en todas las encuestas en España y en todos los países parecidos al nuestro, aparece lo primero la salud. Y lo segundo y lo tercero siempre aparece también lo mismo. A veces lo segundo y lo tercero a veces cambian del orden, que son como la canción, el dinero y el amor, es decir, los problemas afectivos y los problemas económicos. Son lo que aparece en segundo y en tercer lugar en todas las encuestas que se hacen a la población. Pero siempre la salud es lo primero que se encuentra uno. La salud subjetiva, ya he dicho que es fácil de medir, y sorprendentemente, digo sorprendentemente porque uno podía pensar que no era así, la mayor parte de la gente afirma estar bien o muy bien cuando se hace este tipo de encuestas, ¿eh? Y también se reproduce esto, encuesta nacional de salud, una detrás de otra. Dos matizaciones, una, que a medida que la edad va siendo mayor, pues las respuestas positivas bajan con la edad, pero incluso por encima de los 80 años dominan las respuestas positivas sobre las negativas. Y la otra matización es que siempre las respuestas de las mujeres están algunos puntos por debajo de las de los hombres. Eso quizás, si uno no se para a analizarlo, se compagina más mal con el hecho de que las mujeres vivan más. Hombre, si viven más, pues será que tienen mejor salud. ¿Por qué ocurre eso? ¿Son más quejicas o qué? Pues probablemente no hay una explicación muy fácil de dar. Quizás la más coherente es que los hombres tienen enfermedades que antes de las que matan. Por ejemplo, las mujeres, las enfermedades derivadas de la arteriosclerosis o la enfermedad coronaria o vascular cerebral, pues los estrógenos ejercen un poder protector, por lo menos hasta la menopausia, que no existe en los hombres. También el tema de los factores de riesgo, hasta hace muy poco, pues algunos como el tabaco, ha estado mucho más expuesto el hombre que la mujer. Es decir, probablemente hay factores que explican o que ayudan a explicar por qué las mujeres viven más. Pero por qué se quejan más las mujeres probablemente tiene que ver con que tienen más patología de la que duele, diríamos así, entre comillas. Por ejemplo, tienen más problemas articulares o más osteoporosis, que son situaciones que no matan, pero sí que pueden generar molestias y pueden explicar por qué sus respuestas positivas son algo menores que las de los hombres. Bueno, estos son sumas de varias encuestas, todas más o menos, las cifras todas andan por ahí, van un poco en la línea de lo que acabo de decir. La salud objetiva ya he dicho que es más difícil de medir y desde luego es mucho peor. Por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente tiene problemas cardiovasculares, incluida la hipertensión, que afecta a 2/3 partes de la población mayor de 65 años. Problemas osteoarticulares tienen más de la mitad, más las mujeres, pero también los hombres, artrosis, osteoporosis, complicaciones, fracturas de cadera, etcétera. Problemas sensoriales casi todos, aunque no los consideren los mayores, lo consideran como algo normal. Les hemos maleducado a los mayores, eso es por la edad. Luego contaré algo de eso también. Diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues entre 1/5 y 1/4 de la población, deterioro cognitivo un 10%, es decir, y la lista puede ser enorme. Hay mucha patología en las personas mayores, eso está claro, y eso además no hace falta ser un lince, y en las oficinas de farmacia se ve prácticamente cada día que esto es así. ¿De qué se quejan los mayores? Pues fundamentalmente de lo que les duele. De lo que les duele física o anímicamente, de lo que les limita, yo no puedo salir de casa, no puedo moverme, tal, de lo que obliga a controlarse, tengo que ir cada 2 por 3 porque me tienen que medir el sintrón
o el azúcar o tal. No se quejan en general de lo que no les moleste, aunque sea grave o aunque esté, de lo que atribuyen a la edad, de esto que he señalado, la boca. No se quejan de la boca, sorprendentemente no se quejan de la boca, de lo que consideran irremediable. Se mueren de patología cardiovascular casi todos, vascular cardíaca y vascular cerebral. Es la primera causa de muerte en los hombres y las mujeres, y a más edad más. Muy cerca están los cánceres, muy cerca. Y muy lejos ya todo lo demás. La patología respiratoria o cualquier otra patología está ya muy lejos. ¿Por qué van al hospital? ¿Por qué ingresan? Más que porque van, luego pondremos por qué van. ¿Por qué ingresan? Pues ingresan en los servicios de medicina interna o de geriatría. Los primeros ingresos son insuficiencia cardíaca, infecciones respiratorias y a veces asociadas. Y ya un poco más atrás, problemas neurológicos, complicaciones de Parkinson, de accidentes vasculares cerebrales o de demencias, etcétera. ¿Por qué van a las consultas, a atención primaria, los de familia? Sobre todo por problemas, por el reuma, que llaman, por problemas que tienen que ver con la patología osteoarticular. También por enfermedades cardiovasculares y por controles, por la tensión, me mande el azúcar y cosas de este tipo. ¿Y por qué van a urgencia? Pues con mucha diferencia la primera causa es la patología cardiovascular, infecciones. Las caídas aparecen en tercer lugar. Las caídas es un fenómeno curioso. Los mayores se caen y se caen bastante. En los libros de medicina, y por supuesto en los de farmacia no lo sé, pero estoy seguro que ocurre lo mismo, no se ha hablado de las caídas hasta hace 15 años. Hasta el año 90 más o menos no había un solo libro de medicina que trajera una sola línea dedicada a las caídas. Las caídas no son una enfermedad en sentido estricto, ahora son un problema y generan enfermedades y generan fracturas y a veces matan. Y no solo eso, sino que tienen sus propios factores de riesgo que se conocen y se pueden prevenir en muchos casos, y tienen sus propias complicaciones, y tienen complicaciones físicas y complicaciones psíquicas, el miedo a caer, lo que se llama el síndrome de poscaída, que les inmoviliza muchas veces. Bueno, pues las caídas es la tercera causa de los mayores por las que acuden a urgencia. Esos son datos de muchos estudios y son datos aproximativos, no he puesto porcentajes porque varía mucho de unos sitios a otros, pero básicamente esta es la realidad. En todo caso, la Administración tiene razón cuando dice que los viejos gastan mucho, pero eso es lo normal, claro. Son los que más ingresan y los que más reingresan, los que están más tiempo cuando ingresan, los que plantean mayores problemas a la hora de irse a casa, los que van más a las consultas de primaria y, desde luego, los que consumen más fármacos. Todo eso es lógico. Y luego está el tema de la dependencia, que ya comentaba antes, y su relación con la salud. Fue muy difícil definir la dependencia. No se ponía de acuerdo la gente. Esa es una definición consensuada del Consejo de Europa, que es más o menos la que se utiliza ahora, y que tiene tres elementos. Razones ligadas a falta o pérdida física, psíquica o intelectual, a pérdidas. Necesitan de terceras personas. ¿Para qué? Para actividades de la vida diaria, para vestirse, para lavarse, para comer. O sea, pérdidas a cualquier nivel, necesidad de un tercero, una tercera persona. ¿Para qué? Para hacer ese tipo de actividades. Esta definición es la que ha incorporado la Ley de Dependencia, que no se llama así, es un título mucho más largo, con un par de matices. La Ley Española de Dependencia añade dos cosas que, bueno, pueden tener cierta lógica, sobre todo una de ellas, que es la palabra permanente. Es decir, un señor que se rompe la cadera, pues se ajusta a esta definición, pero si le ponen una buena prótesis, pues al cabo de un mes ya no se ajusta a esa definición. Entonces, para ser beneficiario de la Ley de Dependencia, añaden la palabra permanente. Y luego añaden otro matiz que ha venido derivado de la presión social de las asociaciones al respecto, que es unas líneas especiales para las demencias. Y las asociaciones de familiares pues consiguieron que se hiciera una mención específica, aunque ahí está implícita, porque cuando hablan de pérdidas psíquicas o intelectuales cabría interpretar, y cabe interpretar que la demencia entraría ahí, hay una mención explícita al problema de las demencias. ¿Qué genera dependencia? Ya lo he dicho antes, las dependencias vienen por patología y vienen fundamentalmente por entre estas causas que aparecen aquí, grupos de causas, pues está más del 95% de las dependencias, incluidos los síndromes geriátricos, llamando síndromes geriátricos a las caídas, a la inmovilidad, a la incontinencia mantenida y a cosas de este tipo. Y entonces surge, y también van a las farmacias, son
cousuarios la figura del cuidador. Si a mí hace 20 años alguien me hubiera dicho, ¿usted qué es? Pues yo soy cuidador, hubiera pensado que estaba un poco mal de la cabeza y le hubiera preguntado a lo mejor que a qué se refería o que cuidaba, que si tenía perritos o cosas. En realidad, hoy eso es una profesión, con algunas características. Estas características están recogidas en un estudio que hizo hace unos años el Inserso. La mayor parte, esto se refiere a los cuidadores fundamentalmente dentro del ámbito de la familia. La mayor parte no tiene estudios, no tienen preparación, evidentemente, no tienen ninguna otra actividad laboral. ¿Quién es el cuidador? El que no hace otra cosa. Trabajan muchísimo. Cuando pongo diario es los domingos y el día de Navidad y el día de Pascua y todos los días. Muchos de ellos llevan mucho tiempo con una misma persona y mayoritariamente son mujeres. La hija, la esposa, la nuera, por ese orden. Luego ya empieza a aparecer algún marido o algún hijo por ahí. Ahora esto está cambiando en la medida en la que cada vez más está la figura del cuidador contratado, que también tiene sus propias características. También es mayoritariamente mujer, también es mayoritariamente, aunque menos, porque estos cuidadores, no está puesto en la diapositiva, pero básicamente son gente de una edad, no como la del cuidado, pero sí relativamente alta. Los cuidadores profesionales son algo más jóvenes, pero también son mayores. Y hay un porcentaje altísimo de extranjeros, de población inmigrante, sobre todo de Latinoamérica, que tienen una ventaja y un inconveniente. La ventaja es el idioma y la cultura, el inconveniente es la preparación, que suele ser muy escasa. También hay cuidadores del este que tienen en general una preparación quizás mayor, pero el idioma lo dominan mal y la cultura tampoco es la misma. ¿Qué respuesta hay desde la perspectiva social para toda esta gente? Pues hay mucha. Teóricamente hay todo esto que hay aquí y probablemente seguro más cosas que podríamos añadir en la diapositiva si cupieran. Lo que pasa es que todo esto que existe, además, existe poco. Existe poco, se conoce poco y hay que pagarlo, la mayor parte de las cosas, de las veces. Y eso son problemas. Por ejemplo, en este estudio del Inserso se preguntaba la información sobre los centros de día, estancias temporales, que se preguntaba si usted sabe o ha oído hablar de eso. Pues de la teleasistencia, en el medio rural el 20% había oído hablar, en la ciudad algo más. De las estancias temporales, pues lo mismo. Quiero decir que ahí hace falta más información y hace falta también más dotación. Por ejemplo, esto analiza la atención domiciliaria. En España, 2% de la población mayor de 65 años atendida en su casa. En Dinamarca, 24%. Hombre, quizás no podemos aspirar a estar como los daneses, pero a lo mejor como los franceses, pues sí que podemos aspirar a estar, y estar en el 6%. El Reino Unido no hay demasiado, tampoco, pero en fin, estamos mal. Es decir, y este es un ejemplo que en gran medida es extrapolable a otra serie de las ofertas esas sociales que aparecían antes. En general, el problema de las prestaciones sociales, como pone aquí, si se comparan con las sanitarias, por ejemplo, es que no son universales, no son gratuitas, no son a demanda. Las sanitarias sí. Un señor se pone malo, llama al teléfono correspondiente, que tiene una tarjeta de escrito y automáticamente llega una ambulancia o le llevan a un hospital, no le cobran y da igual que sea a las 4 de la mañana que a las 4 de la tarde. Eso no ocurre con las prestaciones sociales. Tampoco hay una red única, en el campo sanitario sí, todavía tenemos la tarjeta sanitaria, y aunque uno tiene su propia área de salud, pues se pone enfermo en Valencia o en Las Palmas de Gran Canaria, pues también le van a hacer caso y no le van a hacer pagar. Eso, como en las prestaciones sociales, no es así y además hay diferencias muy importantes, sobre todo después de las transferencias, pero antes también las había, pues en función de criterios que a veces tienen poco que ver con lo que deberían tener que ver, que son las necesidades locales. Además están mal coordinados entre sí y están mal coordinados en muchos sitios con los servicios sanitarios. Quizás en este cambio de gobierno, el que hayan unido lo social y lo sanitario, probablemente desde el punto de vista conceptual es bueno, ya veremos lo que pasa después, pero no está mal pensado esto. Y esto también tiene, entre otras explicaciones, pues que el gasto público es bajo en España. Estos son datos del año 2003. Ahora estamos un poquito por encima, estamos en el 23%, pero vamos, la media europea de este año estaba en el 27%. Se dedican menos recursos de los que sería necesario, a mi juicio, a este tipo de cosas. Y otras últimas consideraciones acerca del tema de los fármacos. Claro, he puesto ahí puntos de partida. ¿Quién consume los fármacos? Pues los viejos, que son los que los necesitan mayoritariamente.
Segundo punto importante a tener en cuenta, esto lo deben saber los médicos, pero los farmacéuticos también, con el envejecimiento se altera la respuesta al fármaco y aumenta el riesgo de reacciones adversas. Eso está claramente demostrado. Otro aspecto interesante, y es que hasta ahora, digo hasta ahora porque probablemente eso está empezando a cambiar, pero los ensayos clínicos han excluido a los ancianos, lo cual es curioso, porque si el que toma el fármaco es el viejo, pues un ejemplo típico son los betabloqueantes. Los betabloqueantes son fármacos para la patología coronaria y para la hipertensión, que son patologías de gente muy mayor, y para la insuficiencia cardíaca, que es patología de gente muy mayor. Todos los ensayos clínicos son betabloqueantes, la edad media que tienen las personas incluidas en el ensayo está en torno a los 60 años, 60, 61, alguno ni llega, salvo uno que se publicó hace un par de años, que es el senior, que ese tiene 72 años y fue adrede buscado así, la inmensa mayoría. Pero eso pasa en cardiología, y pasa en neurología, y pasa en oncología, y en cualquier campo de la medicina que los ensayos clínicos hasta ahora han venido excluyendo al destinatario fundamental del fármaco en cuestión. Y luego también, esto es importante, la actitud social y la práctica diaria van en contra del anciano, lo comentaré en su momento. Bueno, esto no necesita mucha explicación, de todas las maneras los datos son clarísimos, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2004, aquí no se lee muy bien, pero esto es la edad, los hombres y las mujeres, y vemos como a medida que aumenta la edad, pues aumentan los fármacos. Aquí están en cifras, pero bueno, no merece la pena detenerse mucho en ello. Esto forma parte de la encuesta nacional de salud del año 2003, y también se pregunta aquí personas que han consumido en las últimas semanas por sexo y edad el número de fármacos. Bueno, pues a medida que la edad es mayor, sobre todo en el caso de 3 o más fármacos, pues lógicamente va aumentando el número de personas que responden que sí a esta pregunta. Aquí esto no se ve, o sea que me lo salto, aquí estaban los divididos por aparatos, insistir en que el aparato cardiovascular es el que aparece en primer lugar, el sistema nervioso central. Bueno, esto no merece la pena mucho insistir. Y hacer ver que cuando el consumo de fármacos, estos son grupos de fármacos, de diferentes categorías de fármacos, y en rojo está la proporción de pensionistas. Claro, en cualquiera de las secciones la proporción de pensionistas es mayoritaria, es decir, los que consumen básicamente los fármacos son los mayores. Esos son datos de la Comunidad de Madrid, son datos de los fármacos de los viejitos que van a las farmacias del año 2001, mayores de 65 años, y que consumen. Bueno, no hay muchas diferencias por sexo, los antirreumáticos los consumen más las mujeres, claro, ya lo hemos comentado antes, pero vamos, básicamente no hay muchas diferencias, pero sí que es interesante destacar los grupos que en mayor medida se consumen. En general, se estima, y también aquí hay muchos estudios que lo miden esto, que las personas mayores de 65 años que viven en su casa, por término medio, consumen entre 2 y 3 fármacos al día. Esto está aumentando. Los que viven en residencias, pues más del doble. Y los que están metidos en un hospital, pues ya ahí ni se sabe, pueden consumir todo lo que quieran, muchísimos. El tema del riesgo de que hagamos daño con los fármacos, que haya reacciones adversas, es alto por muchas razones. Por las pérdidas fisiológicas a las que me refería al principio, sobre todo a nivel renal, que es por la vía normal por la que se eliminan la mayor parte de los fármacos y que hace que se acumulen dosis más altas que en edades más jóvenes. También por las dificultades que puede haber a la hora de absorción, por ejemplo, del tubo digestivo, a veces para más, a veces para menos. Por los cambios farmacodinámicos y farmacocinéticos que experimenta el viejito, cosa que es muy importante, porque toman muchos y porque el cumplimiento se hace de una manera mucho más complicada y mucho peor en general. En relación con los cambios farmacocinéticos no voy a entrar en detalles, pero están alteradas cualquiera de las fases, la absorción, cualquiera. La más importante quizás a efectos prácticos es la de la eliminación. Todas ellas se alteran en el envejecimiento, como se alteran también las respuestas, lo que llaman los expertos en estas cosas cambios farmacodinámicos, la sensibilidad al receptor, se reduce en general el número de receptores, los sistemas de control en general del organismo se van deteriorando y todo esto incide en la posibilidad de que los fármacos sean más nocivos y que aumenten los riesgos de interacción tanto fármaco-fármaco como fármaco-nutriente o alcohol o enfermedad. Esto es algo que probablemente en el trabajo de todos ustedes o de todos vosotros lo veis en el día a día también. El tema de las reacciones adversas es claro que aumenta con la edad. Hay curvas muy expresivas.
Probablemente porque aumentan la mayor parte de los factores que influyen en que pueda aparecer una reacción adversa. Se consumen más fármacos. Este es el parámetro aislado más importante para que haya una reacción adversa. El número de fármacos que toma la gente. Si toma muchos, las posibilidades se multiplican, crecen exponencialmente. Porque además la duración del tratamiento suele ser mucho más larga, toman más fármacos de riesgo, diríamos muchas veces, cumplen mal, ese es otro factor muy importante, cumplen mal, o sea, a veces se les olvida y dejan de tomar, o al revés, toman más de lo que deberían, con lo cual el riesgo es aún mayor, se automedican. Hay muchos estudios que muestran cifras próximas al 100% de automedicación entre la población mayor, y además muchos de ellos tienen problemas de nutrición, están desnutridos sobre todo, luego hablará de ello el profesor Varela, y eso también influye en la posibilidad de que haya reacciones adversas. Esta es una afirmación ya antigua, del año 94, en que se analiza que la cuarta parte de los ancianos que viven en la comunidad sufren consecuencias negativas para su salud por prescripciones inadecuadas. Esta es una llamada de atención muy importante, desde luego para los médicos, pero también para los farmacéuticos. Yo cada vez que veo en la televisión eso de consultas a un farmacéutico me acuerdo de esto y es una llamada para que lo tengáis en cuenta, porque este es un problema importante. Esto es un estudio que se publicó en el año 2006, hace poco tiempo, sobre las reacciones adversas en España. Y se revisaban las publicaciones de 7 años ahí, un análisis que analizaba por 140.000 pacientes, 3% de ellos habían tenido reacciones adversas de estos estudios que se analizaban, y habían generado hospitalizaciones, pues en una proporción no desdeñable de las hospitalizaciones venían por esta causa, con una estancia media de 4 días, no es mucho, pero bueno, es importante porque son muchos los pacientes. Y lo más importante es que analizaba que la mitad de estas reacciones adversas podían haberse evitado. Eran previsibles en función de las circunstancias de la persona y se podían haber evitado. Y que los factores asociados más fuertes eran la polimedicación y la edad probablemente en la medida en que va unida a la polimedicación. ¿Cuáles son las reacciones adversas, más frecuentes que va a presentar el anciano y por las que van a ir a consultar muchas veces a las oficinas de farmacia? Estado confusional agudo, el delirium, esto se conoce y hasta ahora se ha conocido poco y se le ha hecho poco caso. Es importante, los viejos se despistan, si tienen un despiste que se lo ha olvidado. Bueno, pues eso se llama estado confusional agudo, delirio, y eso es relativamente frecuente. La depresión, las caídas, hay muchos fármacos, los fármacos, según y qué fármacos, son factores de riesgo de caídas. Desde luego lo son todos los que se dan para dormir, y que el señor se levanta a las 3 de la mañana medio sopa y se da con la pared o tropieza o se cae, Pero también lo son los diuréticos, por ejemplo, que le obligan a ir corriendo al cuarto de baño o que aumentan la incontinencia y resbalan. Es decir, hay bastantes grupos farmacológicos que son riesgo de caídas y que generan caídas. El estreñimiento, muchos fármacos se asocian, todos los opiáceos, por ejemplo, no solo. Manifestaciones extrapiramidales, esto es relativamente frecuente con algunos de los fármacos que se dan para modular el comportamiento de las personas mayores. Favorecen la incontinencia, algunos otros deshidratan, generan arritmias cardíacas, lesiones cutáneas. Estos son quizás, no todas, porque la lista es infinita, pero sí las más frecuentes de las reacciones adversas que podemos encontrar en el anciano. ¿Y cuáles son los fármacos responsables más frecuentes? Bueno, aquí la dioxina, evidentemente, es muy frecuente. No es que sea de los más frecuentes, sino que de la gente que toma dioxina es bastante frecuente que presente reacciones adversas. Muchos antibióticos, broncodilatadores, bueno, cualquiera de las. También aquí cualquier fármaco podría ser incluido en este grupo y potencialmente todos tienen sus riesgos y esto es algo, como digo, que debemos conocer. Esto tiene que ver con lo de la discriminación que representa la no incorporación de los viejitos a los ensayos clínicos. Ya lo he dicho antes. Este es un editorial del British Medical Journal, que es la revista oficial de las asociaciones médicas en Inglaterra, donde se pedía, esto es de hace 6 o 8 años, no es reciente, que se incluyeran viejos en los ensayos clínicos. Editoriales de este tipo han aparecido en muchísimas revistas médicas, generales y de especialidad. Y bueno, esto, como digo, se va modificando poco a poco. Luego, esto es otra cosa que yo creo que importa también conocer, aunque no sea tan estrictamente médica. Se le discrimina al viejo. Se le discrimina en la sociedad. Pues, por ejemplo, no se aplica el principio bioético de
de la autonomía del paciente, se decide por él, se decide lo que come, lo que se viste, dónde va, qué va a hacer el fin de semana, si puede o no puede la televisión, y se decide también en materia de salud, si le llevo, le traigo, pregunto o no pregunto, ¿qué hago? Se decide por él. Son víctimas muy frecuentes de abusos y negligencias, y a veces de malos tratos directos, físicos, psíquicos y económicos. No da tiempo para entrar en ello, pero algo que debemos saber. Las ciudades no están hechas para ellos. Si uno quiere cruzar la Castellana a la altura de María de Molina, o es un atleta o corre el riesgo de que le atropelle un coche porque el semáforo dura, no sé, 3 segundos. Pues pongamos ahí un viejito que tarda en darse cuenta que ha cambiado el semáforo, que lleva un bastón, pues no puede salir, no puede cruzarse. Y quien dice los semáforos dice otras muchas cosas, autobuses o... en fin. Los recursos sociales de nuestros son un poco gerontofobia. ¿Por qué se inventan palabras para definirles? La palabra viejo está mal vista y peor oída. Y la palabra anciano también. Uno va a un diccionario de sinónimos y la palabra viejo en el Espasa, por ejemplo, tiene 22 y la palabra anciano tiene 33. ¿Y cuáles son? Carcamal, vejestorio, inútil, esos son los sinónimos, que son todos insultos realmente. El lenguaje no es inocente. En la calle, si uno tarda un poco en arrancar el coche y tiene pinta de mayor, el del coche de al lado le llama viejo, insultándole. Eso es que es muy viejo, ¿verdad? Entonces, se inventa lo de la tercera edad. La tercera edad es un galicismo, lo inventaron los franceses a finales de los años 50. Lo copiamos los españoles, también los italianos, menos los angloparlantes, y parecía que estaba muy bien, ¿no? No ofende a nadie, se entiende. Residencia de la tercera edad, viajes de la tercera edad. Todo esto se oficializó. En la Constitución española, que es del año 78, hay un artículo, el 50, que habla de la tercera edad. ¿Por qué? Porque en esa época estaba de moda. El inserso, el equivalente al inserso, lo oficializaron. Pasó el tiempo y salió Justino el asesino de la tercera edad, película. Chistes de muy mal gusto. Y ya no gustó, dejó de parecer una buena solución. Entonces, fuera. Y donde ponía residencia a la tercera edad, pone residencia para personas mayores. Y cambian el nombre. Eso no es inocente. O sea, eso tiene un trasfondo y es una falta de respeto y una falta de consideración de la sociedad en general hacia sus personas más mayores. En medicina, cuando digo medicina me refiero a todo ciencias de la salud, ocurre exactamente lo mismo, se discrimina al viejo. O sea, las urgencias están más tiempo que nadie, se les atiende más tarde, cuando ingresan, cuando hay que poner una lista de espera, pues hasta hace muy poco en las UBIs y en las unidades coronarias, en muchos sitios una contraindicación era la edad, es decir, se les discrimina y eso es gerontofobia, se les maleduca, eso de a su edad ¿qué querrá? Bastante bien está para los años que tiene. O eso es por la edad. Son frases que todos las hemos oído muchísimas veces y que son frases que si uno las analiza son ofensivas. Bueno, si acaso luego volveremos de esto. Bueno, y esto está sacado de un periódico, pero el bicho es un señor de 80 años. Es decir, esto está sacado de un periódico y eso, en fin, tan crudo como ahí, quizás no sea común verlo, pero no es excepcional ver este tipo de cosas. Bien, no voy a insistir en este punto, que ya lo he comentado y no quiero quitarle tiempo a mi sucesor. Se les excluyen políticas sanitarias. Este es otro editorial del British Medical Journal. Cuando se hizo allí campañas de tabaco se excluía a los viejos. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué. Aquí se les ha excluido, aquí la detección precoz del cáncer de mama se puso un tope a los 60, luego se ha subido a los 65 y ahora está pensando y se sube más. Las de 73 no tienen cáncer de mama. No es útil diagnosticarlo pronto. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué se pone un tope de edad? Utilice usted otros criterios. Si gasta mucho y no tiene dinero para comprar aparatos para hacer mamografías. Pero no debe ser la edad un criterio discriminatorio para nada, y menos para este tipo de cosas. Bueno, esto claro, choca con la Constitución y choca con la Ley de Sanidad y choca con todo y de vez en cuando genera conflictos, pero es malo tener que resolver en los juzgados este tipo de problemas. Se legisla contra el anciano, esto lo sabéis muy bien, lo del medicamentazo y los antipsicóticos, esto fue hace unos pocos años y ejemplos de este tipo también hay bastantes.
Todo esto, el tema, ahora me refiero a lo último, a lo del medicamentazo, pues ¿qué hace? Pues aumentar la burocracia, va en contra del anciano, evidentemente, le hace esperar más, le hace dar más vueltas, le hace que a veces se recurra a fármacos menos útiles. Estos son ejemplos de cómo tratamos los médicos, por ejemplo, el síndrome coronario agudo. Esto es un estudio europeo, cogía una serie de países, entre otros España, y vemos cómo algo está establecido y que hay que hacer, como es la beta bloqueantes, pues a más edad se dan menos, en general y en todos los países. Los IECAs, pues estos aquí están igualados, en otros estudios siguen menos, las estatinas se dan clarísimamente menos, es decir, hay una discriminación también en la administración de fármacos útiles en función de la edad. Y esto, por ejemplo, los cardiólogos pues se lo han autodenunciado en sus propias revistas, y lo mismo está ocurriendo afortunadamente con otras especialidades. Principios básicos, y ya con esto voy a terminar. Primero, la edad no es una enfermedad. Eso tengámoslo todo claro. Es decir, con la edad es más fácil enfermar, por lo que decía al principio, que somos más vulnerables. Hemos perdido mecanismos de reserva clarísimamente. Pero la edad no es una enfermedad en sí misma. Segundo, hay que asegurar el diagnóstico antes de prescribir ningún fármaco. Y además hay que pensar que también a estas edades la gente se cura. Se puede curar, otras cosas no, pero muchas de ellas obviamente se pueden curar. Entonces aquí hay una serie de recomendaciones, no voy a insistir en ello, como además esto me han dicho que lo tengo que escribir, lo van a recibir, pues lo verán ahí. Esto es algo que estamos todos muy acostumbrados a ver, supongo que también en las oficinas de farmacia. Esa bolsa es muy elegante, pero en fin, con plásticos más feos, pues aparecen por ahí. El tema de la elección del fármaco, que esto quizá va más orientado para médicos, pero que también tiene interés a efectos de farmacia, porque también allí muchas veces surgen problemas de este tipo. Y luego, siempre intentar no culpabilizar. Usted es que lo hace muy mal. Eso le pasa porque usted es tonto, no se entera. Pues a lo mejor no se entera porque usted no se lo ha explicado bien. Hay protocolos y hay que hacer caso a los protocolos, pero hay que matizar y no hay que ser autómatas. Este es otro punto importante. Hay que fomentar la relación personal con el enfermo. Hay que integrar estos criterios en la práctica diaria y hay que hacer participar a diferentes profesionales, pues incluyendo enfermeras o incluyendo trabajadores sociales, incluyendo otras personas que tratan muy directamente con estos enfermos. Quizás para la adherencia al tratamiento, pues las cosas que ponen ahí pueden ser válidas. Informar, formar, sensibilizar a la sociedad, huir de actitudes ageístas. Eso de actitudes ageístas, el ageism, es un anglicismo, es una expresión que se introdujo en Estados Unidos a principios de los años 60, que está muy extendida en la literatura inglesa, que podíamos traducir por etaísmo, viejismo, un ismo más, como el sexismo, el racismo, otros, y que debemos intentar por todos los medios huir de él. Bueno, y esto es el visita en nuestro bar. Yo quiero terminar invitando a todos los que aparezcan por el clínico, si quieren visitar el servicio de geriatría, serán atendidos de la mejor manera posible. Muchas gracias por la paciencia.